En la página 4 de su folleto les recuerdan algunos conceptos importantes sobre los conjuntos. Este contenido únicamente lo van a leer. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá 5 conjuntos. Estos 3 están escritos en la forma enumerativa, en donde cada uno de los elementos se separa por medio de comas. Por ejemplo, el conjunto D está escrito en forma descriptiva, porque únicamente se está diciendo cuál es la característica común de los elementos. Y tenemos el conjunto E, que está representado en la forma gráfica o diagrama de Venn, que en este caso es el conjunto de las vocales. La unión se representa con una letra U y se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de los conjuntos dados. Por ejemplo, acá nos piden unir el conjunto A con el conjunto B. Entonces tenemos acá estos dos conjuntos y la unión serían todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces me quedaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este 0 ya está, el 2 ya está, el 4 también, el 6 y el 8, por eso no los vuelvo a escribir. Recuerden que dentro de un conjunto, cada elemento se escribe solamente una vez. Esta sería la forma enumerativa. Si quisiéramos escribir ese conjunto, que es esta unión, en forma descriptiva, tenemos que buscar una característica común entre esos números. Entonces observamos acá que son los números dígitos. Esa sería la característica que tienen en común, entonces lo podemos escribir en la forma descriptiva de esta manera. Y en la forma gráfica trazaríamos un círculo para el conjunto A y un círculo para el conjunto B. Recuerden que en el centro van los elementos comunes. Entonces si observamos acá, estos son los elementos que tienen en común. 0, 2, 4, 6 y 8. Eso los escribimos acá. El conjunto B está formado por estos elementos, entonces no escribimos nada de este lado. Pero en el conjunto A sí hay otros elementos que los vamos a escribir acá, que serían los números impares, el 1, 3, 5, 7 y 9. Serían estos que están acá. Y recuerden que en la unión coloreamos todo el conjunto A y todo el conjunto B. Quedan sombreadas las 3 áreas. Entonces acá tenemos la unión en forma enumerativa, descriptiva y gráfica. Luego tenemos la intersección, que se representa con este símbolo que es como una U invertida. La intersección está formada por los elementos comunes entre dos conjuntos. Por ejemplo, acá nos piden la intersección del conjunto B y C. Entonces tenemos acá esos conjuntos, observamos cuáles elementos tienen en común, los identificamos y esos elementos serían los que formarían esa intersección, que en este caso es el 2 y el 4. En la forma descriptiva podríamos escribir, esta es otra manera de escribir la forma descriptiva, x tal que x es un número par donde x es mayor que 0 y menor que 6. Entonces serían los números pares que están entre 0 y 6, que son el 2 y el 4. Y por último, en la forma gráfica, en el centro escribimos los elementos que tienen en común, es decir, la intersección, que encontramos acá, que es el número 2 y el número 4. De este lado tengo que escribir los elementos que están solo en B, que en este caso es 0, 6 y 8. Y de este lado tengo que escribir los elementos que están solo en C, que en este caso es 1, 3 y 5. Y recordemos que en la intersección vamos a colorear la parte del centro, en donde se encuentran los elementos comunes. La diferencia se representa con un signo menos
y está formada por los elementos del primer conjunto que no pertenecen al segundo conjunto. Entonces tenemos acá los dos conjuntos que vamos a trabajar y tenemos acá la diferencia de B y C. Vamos a graficar. Recuerden que para graficar tenemos que identificar los elementos comunes. Estos van acá en medio, que sería el 2 y el 4. De este lado solo los que pertenecen a B, que son 0, 6 y 8. Y de este lado solo los que pertenecen a C, 1, 3 y 5. Entonces, para encontrar la diferencia entre B y C, serían los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a C. O sea, solo los que pertenecen a B. Y observamos que eso los encuentro de este lado. Entonces los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a C, sería 0, 6 y 8. Porque todos estos son parte de C. 0, 6, 8. Veamos acá la diferencia entre C y B. Serían los elementos que pertenecen al conjunto C, pero que no pertenecen a B. Vemos que esos se encuentran de este lado, los que pertenecen a C, pero no pertenecen a B. Entonces sería esta parte de acá, porque todos estos sí pertenecen a B. Entonces solo tomaríamos estos, que sería el 1, el 3 y el 5. Y como podemos observar, en la diferencia no hay conmutatividad. Eso quiere decir que no es lo mismo B diferencia C que C diferencia B. Porque aquí son los elementos de B que no pertenecen a C. Y aquí son los elementos de C que no pertenecen a B. En la ejercitación de lo aprendido, página 5, nos piden representar en forma gráfica las operaciones entre conjuntos. Como acá ya están los dibujos, lo que pueden hacer es copiar en sus hojas estos 3 dibujos o diagramas. El de la unión, la intersección y la diferencia. En el inciso 2 vamos a corregir el nombre del joven, que se llama Luis. Y nos dan el listado de las acciones que realizan Ana y Luis para cuidar su cuerpo. Entonces las acciones de Ana va a ser el conjunto A y las acciones de Luis el conjunto B. Entonces nos piden, acá dice en tu cuaderno, pero vamos a trabajar en hojas. Van a representar en forma enumerativa y gráfica el conjunto A, que son las medidas de Ana, y el conjunto B, que son las medidas de Luis. En el inciso B nos preguntan, ¿qué operación utilizas para las acciones en las que coinciden Ana y Luis? Escriben el nombre de la operación que utilizarían y hacen la representación gráfica y en la forma enumerativa. En el inciso C preguntan, ¿qué operación utilizas para las acciones que indicó Ana y no Luis? O sea, lo que está en Ana pero no en Luis. En el inciso D, ¿qué operación utilizas para las acciones que indicó Luis pero no Ana? Y en el inciso E, ¿qué operación utilizarías si quisieras reunir las acciones de Ana y Luis? Todo junto. Entonces escriben ahí cuál operación utilizarían y eso lo representan en la forma enumerativa y gráfica.